Cabildeo presenta Lucha Libre, un programa para el ejercicio de la libertad de expresión. Bienvenidos. Buenos días a todas y a todos. Esto es Lucha Libre. Se llama así porque luchamos por la verdad y es libre porque lo hacemos desde un pensamiento libre y no maniatado. Tengo el honor y el gusto de estar con Rolando Villena, un hombre muy importante en nuestro país, ha cumplido un rol fundamental como defensor del pueblo y además es una persona que ha estado muy involucrada en la dinámica de las iglesias evangélicas en nuestro país. Empezamos este diálogo con una pregunta de frente a Rolando Villena, quien actualmente es uno de los miembros fundamentales del Comité Nacional de Defensa de la Democracia, el CONADE, que ha venido siendo el instrumento fundamental en la lucha por el 21 de febrero y el respeto al voto soberano de nuestro país. Rolando, ¿qué es lo que va a suceder en los días que se vienen? ¿Qué es lo que plantea el CONADE? ¿Qué es lo que se va a hacer en relación a la defensa de nuestro voto ahora que el Tribunal Supremo Electoral está virtualmente en las puertas de tomar decisiones trascendentales como la de habilitar o no habilitar el binomio ilegal de Evo Morales y Álvaro García? Bueno, un gusto estar contigo, Ricardo. Un saludo para la audiencia de este programa tan importante de Amalia Pando, Cabildeo. Un saludo para ella, también para Roxana. Estamos en un momento muy complejo desde todo punto de vista, toda vez que frente al panorama que el gobierno ha promovido a través del Ejecutivo de polarizar en extremo todos los sectores populares, organizaciones, y como tema de fondo está todo un largo proceso de despolitización que ha vivido el pueblo. Ahora vivimos, de alguna manera, diría yo, un proceso interesante de repolitización, porque es el pueblo que está en las calles, colectivos, plataformas y otras maneras en esa amplia diversidad de decir no al 21F. Creo que esto es un punto muy importante, tomando en cuenta que las cartas como que ya están en la mesa, y lo que decías tú, están a las puertas, el Tribunal Electoral de dar su veredicto para aprobar que este binomio de Evo Morales y también de Álvaro puedan habilitarse, aunque ya lo han hecho en parte, porque han sido reconocidos, porque han logrado ser inscritos en el tribunal. Ahora todavía queda que den su veredicto para que desde el punto de vista de la norma, ojalá que sin mayores presiones internas que entendemos que desde el gobierno debe haber también hacia el tribunal, puedan ellos encauzar este complejo panorama por la vía democrática, de respeto a la voluntad popular del pueblo que dijo no a la reelección indefinida del binomio oficialista. Esto es un tema fundamental. Por otra parte, vemos que el oficialismo, incluso esta mañana, estando en una entrevista, Álvaro García en Santa Cruz decía a la presentadora de noticias o la entrevistadora que hay un empate técnico, ¿no? Y siguen insistiendo con el tema del empate técnico. ¿Por dónde lo ven el empate técnico? La diferencia del 51.3% y de ellos creo que el 49%. Exacto. Claro, pero hay una diferencia por lo menos de unos 2,5 millones, ¿no?, de bolivianos. Creo yo que no hay donde perderse. Y
hay que mantenerse firmes en esto que el pueblo mismo ya ha dicho que vamos a hacer. Por eso la importancia, Ricardo, de lo que decíamos anoche en la Asamblea de la Paceñidad. Uno, la unidad. La unidad de todos los paceños, estantes y habitantes de esta hermosa ciudad, donde se hace bolivianidad. Eso es lo destacable del Departamento de La Paz. Eso en la línea de ser parte, y hubo unanimidad para que el paro del 6 sea un paro nacional movilizado. Este paro, exceptuando a Pando, que no va a ser parte del paro, todos están en la misma línea. Y lo importante de esto es que esta Asamblea de la Paceñidad se declaró en estado de emergencia. Eso es fundamental, porque se va a hacer un acompañamiento periódico, así permanente, a todo el desarrollo político que se ha electoralizado de manera anticipada. Que obviamente responde a cálculos políticos del actual gobierno. Esto es muy importante porque a partir de eso, por ejemplo, las asambleas, los comités cívicos que han sido muy fuertes y lo son fuertes, en Santa Cruz en menor grado será ¿qué ciudad? A ver, la de Cochabamba, el resto también andan por ahí. Pero lo que llama la atención en todo esto es que en este complejo escenario, cuán importante es que haya claridad de parte del electorado que ya se ha movilizado, que sepamos qué estamos buscando. Muchos decían, también los entendidos en el tema en diferentes aspectos, que no, pero especialmente el oficialismo, ¿no? Digamos, descalificando todo lo que se está haciendo, que son minorías, que es un tema de clase media. Yo no creo que sea así. Yo no creo que haya un concepto estático de la democracia, porque incluso los niveles de representación que tiene el partido de gobierno a la cabeza de Conalcan y otros, ¿no es cierto? Ellos creen estar muy seguros que están representando a un sector popular. Yo creo que sí, eso es cierto, pero será así como un apoyo monolítico donde nadie va a discrepar. Yo creo que no, tendrían que ser un poco más cuidadosos en sus apreciaciones y en todo caso rescatar y valorar este papel que está jugando el pueblo para que se respete su voluntad ya dicha claramente de manera contundente el 21 de febrero del 2016, ¿no? Mira, yo, Rolando, creo que el gobierno no reconoce que hay un componente popular también en defensa de la democracia. Hay sectores de población muy pobre, urbana y rural, sectores populares en las laderas, acá en la ciudad de La Paz, sectores populares amplios en la ciudad del Alto, sectores populares en el Plan 3000 en Santa Cruz, sectores populares en la zona sur de Cochabamba, que es la zona que concentra la pobreza allá. Los sectores populares en urbes y áreas rurales también han expresado una voluntad de respeto a el referéndum del 21 de febrero de 2016. Pero es muy grave que el gobierno además haga un discurso contra la clase media. Sí. En un país donde la clase media ha ido ampliándose a partir del evidente flujo de divisas que generó y movimiento económico que generó el proceso de la nacionalización de hidrocarburos. La nacionalización de hidrocarburos, todos lo sabemos, no ha sido obra del gobierno de Evo Morales. Se logró previamente con las enormes movilizaciones que llevaron a la caída del gobierno de Sánchez de Lozada el 2003 y luego con la suscripción de la nacionalización por el Parlamento en 2004-2005. Esa nacionalización es previa a Evo Morales. Gracias a esa nacionalización que no ha hecho el MAS, y hay que enfatizarlo, porque el gobierno permanentemente se apropia de conquistas populares. Pero
una gran conquista popular. La nacionalización de hidrocarburos generó recursos, eso generó un crecimiento de las clases medias en nuestro país. Esas clases medias deben ser respetadas por el gobierno. Las clases medias son un componente fundamental de la estructura demográfica de nuestro país, y no por ser medias esas clases van a ser insultadas permanentemente por el gobierno. Sectores populares, sectores de clase media han dicho que debe respetarse el voto del 21 de febrero. Hemos estado desde el 2016 en movilizaciones constantes exigiendo el respeto a ese voto. Y el gobierno, de un modo ya hasta obsceno y bochornoso, no respeta la voluntad popular. Es tan dramático y triste lo que nos está pasando que Evo Morales y Álvaro García se mofan de ese voto y persisten en postular el 2019, persisten en ser reelectos y desconocen un voto mayoritario. Álvaro García nos ha dicho reiteradamente que cuando se hizo el referéndum, que con un solo voto de diferencia ellos iban a respetar. Y bueno, han sido miles de votos de diferencia y eso corresponde que se respete. Pero dos, no respetan el voto y en segundo lugar, no respetan la autonomía del órgano electoral. Y sucede que para asegurar un control férreo del Tribunal Supremo Electoral, están en este momento buscando habilitar un sexto vocal titular dentro del Tribunal Electoral, y es tan ridícula la situación que es posible que mañana no se dé la sala plena porque todavía no tienen designado el titular y por lo tanto están nerviosos y corriendo en este momento para habilitar el séptimo titular, que quizá van a posicionarlo mañana. La sala plena va a romper sus esquemas y recién se llevará a cabo el jueves de repente o el viernes, y el gobierno quiere a través de estas intervenciones controlar más el Tribunal Electoral. Acaban de poner como vocal titular a la señora Iriarte. La señora Iriarte legalmente no podía ser habilitada porque por la norma ella ya había transgredido su vocalía suplente al haber aceptado un cargo público como notaria. Pese a ello, la han habilitado a la fuerza para controlar más el Tribunal Electoral. Con esto, ¿qué quiero decir? El gobierno no respeta el voto del 21 de febrero, no respeta la institucionalidad del Tribunal Electoral. Se pone a zarandazos y a la fuerza y con una velocidad increíble a intervenir el tribunal. Frente a las renuncias de Exeni y Uriona, ahora están buscando llenar dos acefalías. Han llenado una y ahora están detrás de la otra. Con ello quieren controlar el tribunal. Pero por suerte hay personas serias en el Tribunal Electoral. Ya sea uno, ya sea dos o ya sea tres, va a haber gente que le va a decir no a Evo Morales en el tribunal. Esa confianza personal tengo yo. Yo quiero creer que hay gente decente en el Tribunal Electoral, que sabe que no puede ir contra el voto popular del 21 de febrero. Está de por medio el prestigio personal, profesional, humano de María Eugenia Choque, de Dunia Sandoval, de Antonio Costas, de Ildefonso Mamani, de Lucy Cruz e inclusive de la señora Iriarte, que acaba de ser puesta como remiendo en este tribunal. Les pedimos a estos miembros vocales del Tribunal Electoral que actúen en conciencia, porque ellos deben ser un árbitro neutro. Y entonces estamos rolando en un momento en el que se entra al día D respecto del perfil del Tribunal Electoral. O el Tribunal D se decanta por lo institucional, o un grupo
que será una nueva banda de los 4 dentro del tribunal, va a votar habilitando a un binomio mal habido. Y ahí yo creo que el CONADE, la Asamblea de la Paseñidad, han tomado decisiones trascendentales. Está la marcha, está en proceso una marcha desde Conani, hay una marcha en proceso desde Chaparina, por el otro lado está el paro nacional programado para el 6 de diciembre. Vamos a estar con una movilización en el momento en el que el tribunal está decidiendo cómo va a votar. Alguien pensaba que iba a ser ayer, porque querían tal vez madrugar nuestras marchas y movilizaciones. Pero como no tienen el vocal de seguridad último, están esperando hasta mañana pasado y cualquier rato va a suceder. Pero ahí me parece que, Ricardo, hay una línea que es muy clara, ¿no es cierto? Desde el punto de vista de la norma y el reglamento que ellos tienen, tranquilamente pueden sesionar porque hay quórum. Exacto. ¿No? Entonces, hay un mensaje que están dando los del gobierno. Es decir, quieren, como bien decías, quieren asegurarse. Ahora, ese es su cálculo político para asegurar. No se sabe a ciencia cierta qué va a pasar, porque evidentemente no se puede anticipar. Claro, pueden haber personas que tienen un compromiso y tienen un compromiso con el pueblo, al que se debe. Esto es un tema muy importante y debemos, creo yo, apoyar este tipo de cualquier esfuerzo que ellos hagan en la línea de ojalá reencauzar todo esto en la vía democrática, el respeto al pueblo, el respeto a la constitución política del Estado y consiguientemente el respeto al 21F. Ahora, sin lugar a dudas que el escenario se hace más complejo. Pero hay que saludar, por otra parte, que estas iniciativas ciudadanas, colectivos, el pueblo que se está moviendo, está convencido de su rol, de su papel, ¿no? Esto creo que es un punto alto del que hay que llenarnos de orgullo sano, porque efectivamente eso tiende a crecer incluso, ¿no? Porque ayer estuvimos analizando que lo que se ha decidido en la Asamblea de la Paseñidad es de esperar que también en la misma línea se inscriba el Alto, porque al final de cuentas la ciudad de La Paz y el Alto es una misma ciudad, digamos, ¿no es cierto? Entonces las necesidades y todo esto que conocemos de los sectores que no han tenido acceso a fuentes de trabajo porque la economía productiva del país no da para eso, y nuestras economías dependen nada más que del contrabando, en buena parte también del narcotráfico. Hay sectores que posiblemente por estas razones vean esto como, bueno, con cierto grado de indiferencia, pero lo que hay que apostar es hacer que este papel del pueblo organizado, el pueblo movilizado, articulado con las iniciativas de los jóvenes. Me llamó mucho la atención la presencia de jóvenes anoche en la Asamblea de la Paseñidad. Okay. Saludo y saludamos este tipo de iniciativas. Hay una claridad política en su posición y ellos quieren ser parte mediante los canales regulares para que se constituyan en veedores también en todas las mesas electorales. Correcto. Lo cual le daría evidentemente un viso de legalidad, pero por otra parte legitimidad. Correcto. ¿No? Creo yo que esto es un tema central y ojalá que el pleno del Tribunal Electoral no se cierre y no diga, no es necesario, ¿no? Yo creo que si es que dicen eso sería, pero un error gravísimo, gravísimo. En ese sentido, creo yo que las cosas se están yendo de menos a más, pero con mayor conciencia política de lo que está sucediendo hoy, ¿no? Bien. Rolando, permíteme que te haga una pregunta. Mira, la Asamblea de la Paseñidad ayer, con la participación de juntas vecinales, gremios, sectores, autoridades de la alcaldía, del municipio y la presencia del CONADE, ¿no?, ha tomado la decisión de respaldar primero las marchas que se están realizando en este momento, en segundo lugar
entrar a fondo en el paro nacional aquí en La Paz, el paro nacional para el 6 de diciembre. Luego la Asamblea de la Paseñidad ha resuelto también declararse en emergencia y volver posiblemente a juntarse después de las decisiones que se conozcan hasta el 8 de diciembre. ¿Qué plan de lucha se tiene, si es que se tiene alguno, después del 6 de diciembre? ¿Cómo van a encarar desde el CONADE y desde la Asamblea el post 6 de diciembre, el post 7 de diciembre y el post 8 de diciembre? ¿Qué podemos esperar? ¿Va a haber solamente un trajín orientado ya al proceso electoral o habrá nuevas movilizaciones? ¿Cómo han discutido ustedes? No, yo creo que ahí van a haber nuevas movilizaciones. El pueblo está muy consciente de que esto da para mediano y largo plazo, hecho que nos lleva a pensar que definitivamente el tema pasa porque en este momento tenemos que valorar, o sea, dimensionar nuestro propio potencial, ¿no es cierto? Y hay algunas ideas que se han pergeñado, me parecen interesantes, pero que no es bueno todavía ventilarlas, porque habría que, así como tú interpretaste correctamente, ¿no es cierto? Vamos a evaluar, digamos, una vez que los resultados del 6 y el 8, en fin, cuando se reúnan en sala plena, y allí hay varias cosas que están por la línea de mantenernos movilizados hasta lograr que se recupere la democracia. Es decir, porque si entráramos en el escenario, en el peor escenario, que el tribunal dijera, bueno, sí, el binomio oficialista está habilitado, entonces aquí ya y las cosas se van a tensionar mucho más todavía. Y el pueblo tiene, de acuerdo a la misma Constitución, los propios mecanismos para poder activar en defensa de la democracia. Entonces, creo que dentro de la normativa están todos estos instrumentos que lo vamos a construir y vamos a hacer de que esto sea verdaderamente una nota distintiva que vaya creciendo en una madurez política que es muy importante hacerla. Y allí lo que llama mucho la atención también es que, por otra parte, digamos, viendo lo que no es bueno, ¿cuál va a ser el rol de los partidos políticos en estos escenarios, ¿no? Porque si ellos hubieran sido mucho más categóricos, exceptuando tal vez a Carlos Mesa, pero el resto yo creo que se perdió en minucias y en ver las cosas con mucha mezquindad. No ha habido una visión así de largo ni de mediano alcance, nada. Están renunciando ellos sus posiciones en perspectiva del bien común. La sociedad organizada, ahora que está en un proceso de politización, se ven interpretados en los partidos políticos, que ellos podrían jugar un papel también ponderable. Son preguntas, Ricardo, que ojalá que tengan respuesta, ¿no? Mira, yo tengo la esperanza, la expectativa de que nuestro paro nacional, ¿no?, nos ponga en pie de lucha para continuar movilizaciones después de que el Tribunal Supremo Electoral anuncie sus decisiones. Por supuesto, si el Tribunal Electoral dice que no se habilita el binomio Evo Morales y Álvaro García, si el Tribunal Supremo Electoral actúa en rigor y en apego a la ley y dice que el 21 de febrero se respeta, entonces va a ser una fiesta, una algarabía la que vamos a tener, porque habremos logrado que la democracia sobreviva. Pero si el Tribunal Electoral opta con 4 votos o 5 votos, opta por habilitar a Evo Morales, la situación es tremendamente grave.
se habrá consumado tal golpe a la democracia porque se habrá desconocido el voto popular. Y en democracia lo fundamental es respetar el voto de la gente, el voto del soberano. Si el tribunal desconoce eso, no nos queda, creo yo, otro camino que ir hacia una profunda movilización pacífica. Yo invoco desde estos micrófonos a que nuestro corazón se alinee en la lucha pacifista. No podemos permitirnos nosotros, quienes defendemos la democracia, no podemos permitirnos el menor atisbo de violencia. Así es. Habrá que ser pacífico en las manifestaciones, habrá que hacer vigilias, habrá que hacer demostraciones con nuestros carteles y nuestros corazones, pero tenemos que movilizarnos. Y esa movilización ha de venir. Se va a dar. Yo, como tú, estoy seguro de que si el tribunal finalmente desconoce el voto del pueblo, el pueblo va a volver a salir a la calle. Así es. Y tendremos que hacer un nuevo paro nacional, tendremos que convocar a unas vigilias, veremos lo que vamos a hacer, pero estaremos en pie de lucha. Y vamos a entrar seguramente un 2019 en el que se irá, año en el que iremos entrando también en el proceso electoral hacia el 2019. Sabemos que va a haber movilizaciones. Uno no sabe qué vaya a pasar, porque yo creo que si las movilizaciones son muy fuertes, podría inclusive cancelarse el proceso de primarias. Creo yo que el proceso de primarias, que es todo un proceso obsceno y absurdo, porque no se está eligiendo binomios que compiten. Es un gran acto de propaganda a favor del MAS. Van a gastar 4 millones haciéndole propaganda a Evo Morales y Álvaro García con un acto electoral totalmente trucho. Pero más allá de eso, el 2019 nos va a remitir a un proceso electoral. Y ese proceso electoral es algo también importante porque seguirá también la lucha en defensa del voto del 21 de febrero. Con elecciones vamos a tener que ratificar que el voto del 21 de febrero tiene que valer. Ahora, yo quiero hacerte una pregunta a ese respecto. Y aprovechando además que tú eres una persona que conoce el movimiento evangélico. Ha habido, y esto me parece que es un tema de análisis político, te estoy pidiendo tu opinión, no como persona, hombre vinculado a la iglesia evangélica, sino como analista principalmente. Se ha notado que Víctor Hugo Cárdenas ha entrado en un binomio con la UCS acompañado de un pastor evangélico. Yo he estado ayer en un debate entre analistas, ¿no? Y había quienes decían que hay un potencial fuerte a favor de Víctor Hugo Cárdenas por esta ligazón con el evangelismo. Otros analistas decían más bien, no, cuidadito. El evangelismo es algo muy complejo y es un evangelismo que no se parece al brasilero o al guatemalteco. Los evangélicos acá son personas con muchos criterios políticos, serán evangélicos, pero son bolivianos, con alta formación política. ¿Qué piensas tú de las perspectivas electorales de un binomio como ese para empezar a hablar de los binomios y de la realidad electoral del próximo año? Y apelo a tu experiencia política y personal. El tema es complejo. Yo creo que los pastores evangélicos, haciendo nada más un recuento de la historia reciente, cuando en Bolivia se formó el partido político Árbol, estaba Felipe Kittelson allá, ¿no? Bueno, pero no tenía una lectura, digamos, de mediano y largo alcance que a nivel político permita entrar con un discurso renovado
simplemente porque los instrumentos que se manejan desde las iglesias evangélicas con sus líderes ven a la política no como necesariamente como un arte o como ciencia, digamos, ¿no? Sino como oportunidad para poder, entre comillas, hay que destacarlo, contribuir con algo desde una supuesta identidad evangélica, ¿no? Eso me parece que habría que tomarlo en cuenta. No obstante, yo veo que no se hacen lecturas de lo que sucedió con los líderes evangélicos, con Fujimori, lo más cercano a nuestra región, digamos, ¿no? Carlos García era el segundo vicepresidente, y Fujimori supo aprovechar muy bien la metodología de hacer evangelización de los evangélicos en buena parte del país, que era preparar así un pequeño texto con la fotografía de Fujimori e ir puerta por puerta con un mensaje muy concreto. Politización de los evangélicos. Claro. Okay. Entonces, muy bien. Pero ¿qué hizo Fujimori? Fujimori los vio así como que interesante, y eso lo llevó al poder. Lo llevó al poder. Allá hay una institución muy representativa en Perú que es el Consejo Nacional Evangélico, el CONEP, Consejo Nacional Evangélico del Perú, con larga trayectoria. Hay muy interesantes líderes que hacen trabajos en desarrollo vinculados específicamente en derechos humanos, ¿no es cierto? Y hay una experiencia de ese liderazgo. Ahora, en el caso nuestro, para comparar, no hay, digamos, hay una ruptura con todo eso. Es decir, derechos humanos, no sé cuál es la lectura que se hace de los derechos humanos en una perspectiva de un liderazgo evangélico y, digamos, insurgente, o que está empezando a brotar. Yo no veo porque sensiblemente en todo la trayectoria del movimiento de los derechos humanos que iniciamos en los años 70, con la creación de la PDHB, ¿quiénes han sido parte de eso? Es la Iglesia Católica, para empezar, la Iglesia Metodista, que es la mía, la Iglesia Luterana, con un pastor de origen alemán, ¿cierto? No me acuerdo en este momento el apellido. Cuya hija vive acá porque quedó fascinado con nuestro país, ¿no? No me digas. Sí. Y ella es una mujer muy, muy interesante, ¿no? Pero el resto de la gente, simplemente una suerte de huelga, digamos, social, huelga política. No nos meteremos en eso porque eso nos puede contaminar, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, ese es otro elemento que no está llevando todavía a asimilar lo que es el compromiso con el pueblo, cuando hay un compromiso del pastor que es ungido como tal para liderar no solamente su congregación. Ahí está la gran diferencia, digamos, con las iglesias históricas. En ese caso, la iglesia luterana, la metodista, que han descollado, digamos, de alguna manera en América Latina, precisamente por ese rol que han jugado, ¿no es cierto? Y en el lado nuestro no hay una cosa así, y ni comentemos lo que ha pasado con los evangélicos en Guatemala, con Ríos Montt. Claro. Pues, una cosa, pero que nos hace estremecer, ¿no? Estremecer, de veras, claro. Invocando además el nombre de Dios, y que con un discurso así moralista, polarizando, y no, y además promoviendo mecanismos perversos de represión, ¿no? Exactamente. Entonces yo digo, no es que yo le reste importancia al liderazgo evangélico. Yo me considero, por mi origen soy protestante. Mis orígenes son también evangélicos, pero nuestro metodismo responde, digamos, a retos también históricos, ¿no es cierto? Y eso nos ha ayudado de menos a más a salir de nuestras propias concepciones, a veces demasiado sesgadas, como quien está dentro de una campana de cristal, ¿no? Claro, es fácil ver las cosas desde un cristal, ¿no es cierto?
Bueno, pero sería lindo atreverse a quitarse esa campana de cristal y por lo menos a escuchar lo que está pasando en este pueblo, en nuestro pueblo. Por ejemplo, el tema de la diversidad, en su más amplio espectro étnico, cultural, social, político, religioso. ¿Qué papel se está jugando este liderazgo evangélico que está empezando a decir algo? ¿Va a contribuir a mayor polarización? ¿O puede contribuir a una verdadera unidad con identidad? Eso me parece identidad política, pero también, ¿por qué no? Y no hay que tener vergüenza de decir cuál es el origen de su credo religioso, ¿no? No tiene por qué serlo. Yo tengo ahí, Ricardo, más preguntas que afirmaciones, ¿no? Claro. Mira, me parece bien importante todo lo que nos has referido. En todo caso, porque acá también se ha evidenciado y se ha notado, ¿no?, un cierto afán manipulatorio, lo digo con esas palabras, un cierto afán manipulatorio por parte de Víctor Hugo Cárdenas, una persona a la que yo estimo y respeto con relación a sectores de iglesias evangélicas. Creo que ha sido un tremendo error de su parte el haber optado por una opción, ¿no?, que huele a manipulación, que huele a manoseo de convicciones religiosas, porque por otra parte, ¿no?, se nota que hay una propensión a posicionamiento a la desesperada de estos candidatos tratando de lograr alguna pequeña tajada electoral, cuando estamos en una lucha tan profundamente seria que es la lucha por la democracia. Entonces, yo noto una especie de paso sectario por parte de algunos líderes políticos con relación a lo fundamental, cómo defendemos la democracia. Y esta especie de picoteo y parcelación de las opciones electorales, entre ellas esa alternativa de Cárdenas y su acompañante evangélico, me parece que simplemente muestran que en el país seguimos también generando contextos en los que inevitablemente, por supuesto, el oportunismo prevalece y prima. Pero no es un tema, ¿no?, secundario, porque finalmente también uno puede reconocer que la complejización de lo diverso de las convicciones cristianas religiosas, ya sea católicas, ya sea evangélicas, metodistas, protestantes, etcétera, etcétera, ya empieza a ser parte muy profunda del país, como en toda América Latina, ¿no? Y va a ser interesante seguir una vez más esta ruta de realidad con este pastor evangélico que acaba de postular, ni siquiera me acuerdo el nombre, pero está de vicepresidente, y me hace recuerdo de algunas otras candidaturas y experiencias como la que tú has referido. Árbol, que fue un naufragio, la candidatura del cantante Suárez como pastor evangélico, que fue otro naufragio, etcétera, ¿no? No pareciera que por ahí haya un filón de voto importante. Pero en términos ya sociológicos empezamos a visualizar que hay una realidad, ¿no?, donde también las iglesias o son objeto de manipulación o a su vez manipulan. Claro. En ese sentido es bueno hacer una precisión desde el punto de vista teológico cuando se analizan los modelos de iglesia o los modelos eclesiológicos. Es muy riesgoso cuando un líder evangélico se atribuye por ahí una representación y un poder supuesto con su congregación, hasta si ven, la gente dirá, bueno, ¿por quién vamos a votar? Digamos, sin mayor análisis ni mucho menos.
toda comunidad de fe, toda religiosidad en sus raíces cristianas, ahí converge un montón de gente con diferentes visiones políticas. Y eso el líder tiene que tomar muy en cuenta. No se puede arrastrar en una sola dirección a todos, y precisamente porque no se hizo esa lectura con el liderazgo evangélico en Perú, acabaron ellos quedando solos los líderes. ¿Por qué? Porque las iglesias dijeron, esto es un fiasco, nosotros no estamos en eso. Es decir, nosotros no podemos ser utilizados de esa manera torpe, ¿no es cierto? Y creo yo que es bueno hilar políticamente estas cosas, orientar a la gente, y no ser tampoco agorero, digamos, no vale la pena que se metan los evangelios. No, eso creo yo que sería un error. Pero hay que meterse, hay que sumergirse en esta realidad compleja. Hay que saber de qué estamos hablando. Exactamente. Yo creo que, para volver a nuestro anterior tema, ¿no? Yo creo que es pues absolutamente importante y destacable el hecho de que hayamos conformado un CONADE, ¿no? Y en ese CONADE tienes la presencia más bien secular de Waldo Albarracín. Claro. Tienes la presencia de la Iglesia Católica a través de Amparo Carvajal, ¿no? Que tiene todo un recorrido con la Iglesia Católica, y tienes la presencia del metodismo a través de tu persona. Ya se muestra en la composición de CONADE, con la presencia de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y con los dos exdefensores del pueblo, cómo la religiosidad, si está articulada a una noción de derechos humanos, a una noción de derechos fundamentales y a una noción de respeto al Estado de Derecho y a la democracia, la convergencia entre convicciones religiosas de procedencias distintas puede darse en un marco en el que, ¿no?, la religiosidad libera de sectarismos y más bien te abre a lo complejo de las realidades. Yo pienso que es muy interesante que ustedes hayan conformado ese comité ad hoc, porque muestra la riqueza también de la convergencia de posiciones pro democracia de la gente que, como tú bien dices, sabe que la cosa requiere pensamiento complejo, profundo, muy abierto, de muchísima tolerancia, ¿no? Entonces, nuestro CONADE, ¿no?, junto con nuestra Asamblea de Derechos Humanos, junto con nuestros defensores del pueblo, aparece como una instancia que le ha permitido dar cierta luz a la lucha por la defensa del voto popular. Estamos entrando en un momento en que la lucha por la defensa del 21 de febrero se está poniendo, ¿no?, al rojo vivo con el día D que se está viniendo con respecto de las habilitaciones de binomios, ¿verdad? Entonces, estamos aquí, yo creo, y esto hay que destacarlo también, visualizando en esta lucha, ¿no?, la pluralidad de iglesias en la defensa por la democracia, al lado de las opciones sectarias de manipulación de alguna corriente evangélica o algunas metidas de pata de candidatura electoral precipitada y manipulatoria. Por el otro lado tienes, ¿no?, un organismo en el que lo religioso muestra apertura, muestra la capacidad de ustedes de combinar sus esfuerzos, ¿verdad? Y entonces creo que debemos destacar también, ¿no?, el hecho de que en el CONADE está presente una profunda religiosidad popular vinculada a la creencia democrática y al derecho humano. Muestra otra cara de lo religioso en todo esto. Y claro, ¿cómo no va a ser así en un país marcado por los ejemplos que dan Julio Tumiri y los ejemplos que da Luis Espinal, donde desde la diversidad
de creencias religiosas, ¿no? El metodismo, el catolicismo, el protestantismo, el luteranismo y otras corrientes han forjado una larga historia de lucha en nuestro país, ¿no? Y eso me parece muy, muy importante, porque y en eso yo destaco el hecho de que acá las iglesias evangélicas, metodistas, protestantes, etcétera, muestran también ser parte muy arraigada en la realidad boliviana, ¿no? Sin duda, sin duda, sin duda. Sí, estamos frente a un escenario sumamente complejo, pero también preñado de esperanza, yo diría. En la medida que no acabemos viéndonos el ombligo y las tentaciones de decir yo quisiera influir para sacar algún rédito, ese tipo de visiones sectarias que siempre polarizan, que en lugar de sumar, resienten, porque en nuestro medio, así en el ambiente sociológico, social, digamos, ¿no? Cotidiano, hay mucha susceptibilidad, ¿no es cierto? Y lo propio en el ámbito evangélico o en el ámbito político también. Entonces, ¿con quién estás? ¿Con quién conversas? ¿Qué es? Entonces, la gente, como no hay esa cultura de decir, de expresar lo que uno siente. Y es lindo de que uno se libere de sus taras, ¿no? Porque si estamos predicando la palabra de Dios, también es muy bueno que esas prédicas den algún mensaje para la gente, ¿no es cierto? Creo que mucha gente está ansiosa también porque a lo mejor no tienen fe, pero hay que preñarle con mucha fe, sabiendo que todo esto va a pasar, pero va a pasar para bien de todos. Ese debe ser nuestro sueño, soñar lo imposible. Y ahí está, precisamente como parte del ejercicio de la política, es lo ético. Y en lo ético es donde convergen todas estas fuerzas, ¿no? Esas miradas de los diferentes credos cristianos por lo general. Y me parece que esto es un tema muy, pero muy importante, y ojalá que tuviéramos así tertulias al menos para intercambiar ideas, de modo de contribuir, ¿no? No debemos estar aquí más bien preparados para salir con algo novedoso y sacarle ventaja. No, eso ya, esa manera de hacer política no sirve porque es destructiva, ¿no es cierto? Y esta otra que es necesario que hagamos mayores escenarios, mayores logros, para que en perspectiva empecemos entendiéndonos entre nosotros. Yo creo que eso es muy importante. Rolando, una pregunta. Después del paro nacional, ¿van a haber concentraciones en plazas o ámbitos públicos como San Francisco? ¿Se ha dicho algo o es básicamente el paro? ¿Cómo han preparado las cosas? Eso está, digamos, en nuestros apuntes, está en la carpeta de una agenda que hay que irla, digamos, pautando mejor. Sí, evidentemente, porque yo quedo, cada vez que hay este tipo de eventos, y aún en pequeños grupos, la gente está con ganas de jugarse. Eso me parece muy importante, ¿no? Y tal vez nos juntemos entonces en San Francisco. Yo no la tengo muy clara, pero por ahí vamos a llegar ahí. Claro, por ahí, ¿no? Entonces siempre es bueno soñar y después ver qué es dentro del sueño, algo que sea posible hacerlo también, ¿no? Yo creo que sí, evidentemente, ¿no? Porque ayer, por ejemplo, alguno de estos analistas que te contaba con los que estaban, me decía, o van a ir al tribunal electoral masivamente la gente. De algún modo de repente ¿no? Habrá que ir al tribunal y decirle muy respetuosamente al tribunal: señores, tenemos la esperanza de la democracia, y ustedes dennos fuerza en esa esperanza. O sea, claro, son unos días muy importantes porque más o menos nos hemos acostumbrado a un formato, ¿no? Se ganó el 21 de febrero y luego los 21 de febrero y los 10 de octubre, primero paros nacionales o sin paro, pero todo era concentrémonos, grandes manifestaciones en San Francisco, en el Alto, en la Plaza de Santa Cruz, en la Plaza Principal de Cochabamba, Potosí, Sucre. Hacíamos concentraciones. Ahora va a haber concentración
No lo sabemos muy claro, ¿verdad? O sea, porque es como que está terminando un ciclo para comenzar otro. Y ahí tendrán los estrategas y la gente que tiene experiencia definir y ver y decir, oye, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos luego del paro? ¿Nos vamos a nuestras casas para salir al día siguiente? ¿O nos vamos a una concentración para seguir machacando? ¿Cómo le vamos a hacer? Tenemos interrogantes. Yo creo que es importante decirle a la ciudadanía que el lineamiento general que estamos asumiendo es un lineamiento pacifista, de júbilo, defender la democracia con júbilo. Nuestro paro nacional tiene que ser como todos nuestros paros nacionales, ¿verdad? Sin violencia, con la alegría de saber crear comunidad de una esquina, de llegar a una plaza y bloquear la calle ahí bailando, cantando, como lo hemos hecho ya en estos paros nacionales, donde la gente, yo qué sé, saca su sillón y lo pone en medio de la calle un viejito, ¿no?, de 80 años y se sienta. O como mi papá que tiene 94 años, va a su esquina en Miraflores con su silla. Y guay que lo mueva mi papá, que tiene 94 años. Y con su silla, él solo en una esquina. Y son muchos señores muy mayores que están ahí tan movilizados como los más jóvenes, ¿no? Sí. Entonces yo creo que va a ser un paro muy lindo. Va a ser un paro muy fuerte. Intuyo que vamos a tener una capacidad de parálisis del país profundo el 6. Y va a ser un campanazo muy fuerte contra el tribunal o hacia el Tribunal Supremo Electoral y contra las manipulaciones del gobierno, ¿no? Entonces yo comparto tu expectativa, comparto tu esperanza y al mismo tiempo te lo digo, Rolando, estamos esperando instrucciones de ustedes, porque ustedes son el comité ad hoc de un CONADE que nos tiene que bajar línea. Vamos a concentración, no vamos, cómo lo hacemos, etcétera. No te quiero agobiar con estas preguntas, pero todos están pendientes de la instrucción que Amparo Waldo y Amparo y Cristóbal y la Verónica y el Juan Carlos y los compañeros del CONADE nos den a todos nosotros. Se han vuelto el dispositivo más importante de la lucha moral de nuestro país. Así es. Pero ahora esto que acabas de señalar, Ricardo, tiene que estar, en el caso de la paz, tiene que estar articulado con la paciñidad. Correcto. La Asamblea de la Paciñidad está en emergencia. Eso es un punto alto que hay que destacarlo. Y se van a hacer varias reuniones. Entonces, como parte de la Asamblea de la Paciñidad, se van a construir estrategias. Creo que eso en escenarios A o B, eso me parece de suma importancia. Y claro, y ahí retroalimentar también cosas, porque es muy interesante escuchar a la gente, ¿no? Y ahí se puede nutrir de otras ideas. Bueno, y estos encuentros siempre nos van a fortalecer. Y en la línea de lo que también puede pasar a nivel internacional, porque no te olvides, eso quería también recordar, mañana es 5, ¿verdad? Exactamente. 5, hay una sesión importante de la CIDH en Washington. Hay dos fundaciones que son con asiento en Santa Cruz, que van a ser parte de ello. Waldo Albarracín ha sido invitado como tanto en representación de CONADE, pero también de nosotros como parte de CONADE, en calidad de exdefensores, porque hemos puesto una demanda ante la CIDH. Entonces, allí van a tener ambas partes, digamos, tanto el oficialismo, que seguramente irá también con una delegación para posicionar o tratar de posicionar su línea en cuanto a la lectura que ellos hacen del derecho supuestamente humano que tiene Evo Morales para seguir repostulándose. Entonces creo que eso también es muy importante y habría que eso señalarlo, tal vez no en la línea de decir ahí está la solución, pero yo creo que ellos van a contribuir de alguna manera, ¿no? Eso va a tener su propio proceso, pero también en un escenario muy complicado a nivel internacional, Ricardo, porque lamentablemente las recomendaciones, incluso de la CIDH, o las sentencias de la Corte, hay países en nuestro orbe
que no le dan bola. O sea, que ya no nos interesa, digamos, un pepino lo que ustedes piensen, y aquí es como otro mundo, y déjenos a título de soberanía y estas cosas, ¿no es cierto? Eso también puede de alguna manera ser un referente para quienes están empeñados con este gobierno a mantenerse contra viento y marea y decir somos los insustituibles, digamos, ¿no? Exactamente. De hecho, sin embargo, por supuesto vamos a tener varios meses en los que quizá, ¿no?, a nivel de la Comisión y la Corte Interamericana termine produciéndose una recomendación específica que es, señores, así es, no puede reelegirse Evo Morales y Álvaro García. Eso va a ser, ¿no?, muy fuerte si es que ocurre, y por supuesto va a zarandear al gobierno y va a zarandear al partido que está ahorita impulsando esta transgresión a las leyes. Me imagino, como tú, que el gobierno, ¿no?, tratará de hacer caso omiso de semejante dictamen de una corte interamericana. El gobierno dirá, eso no vale, pero claro, con eso el gobierno ahora empezará más bien a la desinstitucionalización de nuestros sistemas internacionales. Es que yo creo que la gente no necesariamente se da cuenta de que una dictadura o un régimen autoritario despótico no solo dañan la democracia en un país, dañan una democracia regional, desinstitucionalizan el escenario internacional. Y entonces esto es muy peligroso, y por eso la construcción de democracia ha sido un esfuerzo latinoamericano, sudamericano, contra la destrucción militar autoritaria de la democracia en la época de las tiranías de los ejércitos, ¿no? Entonces, es imprescindible que construyamos institucionalidad democrática internacional, y ese esfuerzo, ¿no?, se daña cuando en algún país algún grupo de intereses perversos desinstitucionaliza la democracia y busca apropiarse de la cosa pública que es el Estado, ¿no?, y empieza a quebrar la democracia en un Estado, en un país específico. Se daña no solo un país, sino se propende a dañar la región. El daño que le está haciendo el gobierno de Maduro a Venezuela es un daño también a la región, hombre. Imagínate, Colombia tiene que recibir miles de migrantes. Yo acabo de estar en Colombia. La cantidad de venezolanos era impresionante. Y gente que está en las calles, botada, muchachos que están trabajando con unos salarios tan tremendamente bajos que generan desempleo de los colombianos. Claro, ¿sabes? Una situación dramática. Entonces, lo que está por suceder mañana en la Corte Interamericana es algo que todos tenemos que prestar atención. Esto que se ha logrado, que es una audiencia para escuchar los planteamientos de defensa de la democracia en Washington, son fundamentales. Y es parte de lo que se viene como lucha hacia adelante. Vamos a tener meses esperando la respuesta, lo que quiere decir que ni siquiera estos días han terminado el debate del binomio. Hacia adelante, gracias a la semilla de mañana, el debate va a continuar hacia adelante. El gobierno está en problemas. Yo quiero finalmente decir, lo último que voy a decir para que tú cierres el programa, que yo creo que el gobierno no se da cuenta de cuán profundamente se está desprestigiando al haber forzado las primarias, al haber forzado el gasto de $4 millones para unas primarias que no van a elegir a nadie, que es un acto de propaganda para el gobierno, en donde lo único que vamos a tener es un gasto enorme para que se proclamen binomios que ya están decididos. En este proceso, yo creo que si ahora se hiciera el referéndum del 21 de febrero, tendríamos, para utilizar las vulgares palabras de Evo Morales y de Álvaro García, tendríamos una paliza contra esta gente aprovechadora. Yo estoy seguro de que
un 80% votaría por el no. Y yo estoy convencido de que nuestro 51,5% del 2016 ahora es un 80%. Porque esto ya es una vergüenza. Sí. Rolando, tus últimas palabras para despedirnos de esta lucha libre. Bueno, esta lucha libre es sumamente interesante, por lo que se señalaba en principio, es libre porque nadie nos coarta, y eso es inherente a la condición humana, a la condición del ser político, del ser comprometido con una causa. Y lucha porque el compromiso es lo que nos une, ¿no? Queremos las convicciones, esto que estamos construyendo todos, y me parece que esto es lo mejor que nos está pasando, y cada vez estar convencidos que hay que ponerle, como quien dice, hincarle el diente donde corresponde, seguir adelante y no bajar los brazos. Anoche eso fue un mensaje que yo lo percibí, fue muy claro, y eso nos permite ubicarnos en todo este escenario, porque no somos unos cuantos locos. Yo creo que aquí hay una mayoría muy importante. En términos de porcentajes, yo creo que sí, obviamente sobrepasaría el 50%. No sé, yo no podía hacer ningún cálculo en este momento, pero sí, eso, ojalá que eso mismo sea valorado, sopesado por el Tribunal Supremo Electoral, y tener al menos en esa institución del Estado, que está llamada a ser imparcial y por lo tanto independiente, a contribuir históricamente con su posición, con su vocación democrática en este ordenamiento jurídico que está muy venido a menos, ¿no? Nada más. Rolando, le pediremos juntos a los bolivianos que estemos en nuestro paro nacional y que tengamos júbilo y presencia. Exactamente, el paro es un paro nacional movilizado de todos los bolivianos, y tenemos que estar allí como hemos hecho ya en varias jornadas, que han sido jornadas de fiesta democrática. No hay que responder a las provocaciones. Yo me enteré que anoche estaban habiendo algunos grupos ahí que se acercaron a las carpas instaladas por los compañeros. Bueno, yo creo que eso no hay que responder a ninguna agresión. Ser pacifista es ser una persona con alto compromiso, con convicción, y saber también controlar sus propios impulsos. No vale la pena rebajarnos a niveles donde eso solamente hay que dejar para la gente que perdió el horizonte. Nuestro pueblo tiene una meta, está claro dónde apuntamos, y eso es lo importante. No sabemos lo que viene después, pero ojalá que cada vez que hayan este tipo de problemas o situaciones donde estamos a punto de entrar en inflexión, que estemos cada vez más unidos, articulados, en el respeto mutuo, porque no todos podemos pensar exactamente lo mismo. Estamos precisamente por esto que es la libertad, como un don tan preciado para que la democracia se pueda alimentar, se pueda nutrir, y siempre soñar lo imposible. Todo está dado, y adelante con todo, con nuestra energía y con nuestra fe por encima de todo. Muchísimas gracias, Rolando. Qué lindo estar contigo. Igualmente Ricardo. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Cabildeo presentó Lucha Libre, un programa de opinión que se transmite de lunes a viernes. Gracias por su sintonía.